Y no te están viendo, pero estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? Pero todos los gestos, todos los ademanes, todo es para los demás. Sí queda claro, no es para uno mismo. Esa es una prueba. Hay muchas otras pruebas de que somos seres sociales, como por ejemplo las neuronas espejo. ¿Sí las han escuchado? Las neuronas espejo funcionan como, por ejemplo, cuando vos ves a alguien, ¿qué hacen las demás? Alguien va tocando ir manejando y que se va durmiendo del lado, ¿y qué pasa contigo que vas manejando? También, ¿sí? Entonces, cuando una persona hace algo, en tu cerebro se están activando las mismas neuronas, ¿sí? O sea, si yo ahorita agarro mi café bien rico, que no les voy a dar, ¿sí? Bien rico del Oxxo y todo, y empiezo, o les digo de un limón o algo, y su cerebro va a empezar también a trabajar esas mismas áreas, ¿sí? Entonces, ¿se aprende viendo? Sí, sí se aprende bien. Sí se aprende también. El lenguaje corporal nos sirve para adaptarnos en un entorno. Si tú te fijas, después de un tiempo, vas a observar que los amigos se mueven igual. ¿Te has observado? Hacen gestos similares. Es como una adaptación, ¿sí? Es como mimetizarte con el entorno, ¿sí? De eso sirve el lenguaje. Inclusive, hay veces que hasta puedes saber quién es hermano de quién hasta por el caminado. ¿Sí les ha pasado? A mí, una amiga de la secundaria me dijo, estábamos afuera de mi casa, no conocía a nadie de mi familia, me dice, oye, dice que Lina ya le cuadra a tu hermano, ¿verdad? Y yo pues estoy, sí, ¿cómo sabes? El caminadito, igualito, se caminan igual. Sí, ¿sí o no pasa? Nos vamos mimetizando, entonces eso tiene una función de socializar también el lenguaje corporal. Ahora, antes de analizar algunas partes del lenguaje corporal, quiero platicarles de qué pasa en el cerebro, ¿sí? Para que se dé el lenguaje corporal, qué es lo que sucede acá. Si quieres aprovechar al máximo el potencial, ¿sí? Que tú tienes, debes conocer cómo funciona el subconsciente. ¿Se han escuchado sobre el subconsciente? ¿Algo? ¿Qué han escuchado sobre el subconsciente? Él es el que nos hace que actuemos, creo que tiene el 90% en todo lo que hacemos. Ok, que nos controla. ¿Por qué nos controlará el 90-95%? ¿Qué función tendrá el subconsciente? Ok. Y que te cuida o el que te daña también. Tiene la función de la preservación. Ajá, exacto, también. Miren, voy a hablar sobre el subconsciente un poquito para que quede más claro, aplicado a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Solamente, y esto es científico, no me lo inventé yo, esto ya está comprobado científicamente, el 5% de todo el procesamiento de la información del cerebro se da de manera consciente. Todo lo demás, el 95% es subconsciente. ¿Qué es esto subconsciente? Son los pensamientos, habilidades, creencias, recuerdos, emociones, cultura, motivaciones, comportamientos, valores, lo que se llaman improntas primarias. ¿Qué es una impronta? Es un rastro de algo que queda, ¿sí? Entonces, de los 0 a los 7 años, se nos establecieron las improntas. Estas improntas son el 80% de todos los significados que voy a tener durante toda mi vida. Entonces, si yo escuché de chiquito que la mujer es una no sé qué, tal por cual, o al revés, que el hombre tal por cual, ese va a ser mi concepto con el que me voy a mover toda mi vida. ¿Alguna vez han visto en una computadora que abres una computadora, tú la arrancas y la dejas así? Aparentemente la computadora no está haciendo nada si tú no le das una tecla o algo. ¿Sí se han fijado? Y tú la ves y no está haciendo nada y se queda. Pero si tú abres un archivo, ¿sí? En donde se ven todos los programas que están funcionando, vas a ver un montón de programas que se abren. Pero muchísimos que están funcionando en todo momento para que la computadora siga funcionando. Esto es como el subconsciente de nosotros. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Es el sistema operativo en el cerebro. Esto sucede que se establece ahí
Porque cuando nosotros estamos pequeños, estamos en unas ondas de frecuencia en nuestro cerebro muy parecidas, muy similares a cuando están las personas hipnotizadas. ¿Sí? Una persona hipnotizada, cualquier cosa que escuche a manera de sugerencia, su cerebro la toma como verdad. ¿Se han visto que dicen que los niños son como esponjitas? Están aprendiendo, es porque están instalando ese sistema operativo. ¿Sí? Y porque necesitan mucha información, porque no tienen nada de información del mundo. ¿Sí? Entonces ellos van instalando todo eso de una manera totalmente subconsciente. Entonces si tú le dices a un niño, oye, fíjate que pasó un elefante rosado volando hace ratito por aquí afuera, ¿qué te dice el niño? Niño de 3 o 4 años. ¿Dónde? Órale, ¿y a qué hora va a pasar? ¿Por qué crees que te lo cree? Ya lo dije, porque su cerebro está hipnotizado. Entonces, aunque el niño no esté escuchando, según tú, está estableciendo su sistema operativo. Entonces, de repente los papás están platicando idioteces, ¿sí? De la política, de esto, lo otro, y el niño ahí jugando. Y el niño, no te preocupes, no te está poniendo atención, nada más está instalando su sistema operativo de él. Entonces, imagínate, lo importante que es esto, ¿no? Esto lo dice este señor que se llama Brutito, le recomiendo mucho. Este señor todavía vive, está haciendo muchas de estos experimentos que comprueban todo esto que les estoy diciendo y tiene muchas cosas muy interesantes este señor referente a esta parte. El sistema operativo, ¿qué es? Aparte de las improntas, también es la herencia evolutiva, la herencia familiar, las improntas primarias y la cultura y la sociedad. Un sistema operativo es un conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos y sostienen el funcionamiento de otros programas. Por ejemplo, cuando vas a la escuela, ahí te dan otros programas. Es muy similar a la computadora. La computadora tiene su sistema operativo, pero solamente vas a instalar los programas que son compatibles. ¿Sí? Entonces, de repente, empiezo a hablar yo de que, no sé, por ejemplo, que Dios no existe. Un ejemplo. ¿Con qué tipo de personas, ese es mi programa, que Dios no existe? ¿Con qué tipo de personas voy a ser compatible? Con esas mismas, los ateos, ¿sí? Si yo digo, no, es que Dios existe y Dios controla todo, sí, también eso va a haber una compatibilidad. Entonces, si ustedes se fijan, cuando un archivo en la computadora lo vas a abrir, necesitas un programa, ¿sí o no? Porque si no tienes el programa para abrirlo, te dice, ¿sabes que no lo entiendo? No pasa nada, ¿no? Entonces, si están ustedes aquí, por eso empezaba yo con esa pregunta, de por qué estás aquí, que te llamó la atención, es que porque muy probablemente o ya sabes algo de eso, o lo vas a necesitar, o lo requieres, o cualquier otra cosa. Entonces ya tienes en cierta manera un programa que puede trabajar con toda esta información. Y esto, ya nuestro cerebro lo llamamos como subconsciente. La herencia evolutiva, ¿cuál es lo que les decía hace rato? Y desde nuestros antepasados, en el dental, todo eso ya nosotros no lo podemos evitar, ya viene como por default, ese sistema operativo que ya tenemos. Y eso es el 80%. De los 7 años en adelante, la mayoría de las personas solamente influyen en los significados totales de sus programas internos, solamente un 20%. ¿Sí? Entonces, imagínate lo importante que es de niños hablar y que escuchen cosas de calidad. Pero muchas veces, hoy en día, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la mamá de los niños? Pues llenamos de basura, la televisión, La televisión. ¿Y saben ustedes que la televisión es un negocio? ¿Y saben ustedes que la televisión pone en los mismos estados, ¿sí?, al cerebro como de una persona hipnotizada? A ti, no nada más al niño. A nosotros también. Nos pone como inútiles. Entonces la información llega, ¿sí?, toda, completita. Entonces nosotros vemos un comercial y decimos, ay, qué ridículo comercial ese se ve bien irreal, y ahí vas y compras un día, ¿no? Porque es subconsciente. ¿Sí? Es subconsciente.
Porque las personas, los mercadólogos, la gente que hace esto, sabe perfectamente que no tiene que ser lógico, tiene que ser emocional. Y la televisión te pone en esos mismos estados. Entonces, mira, les paso un tip, igual no me hagan caso si quieren, pero deja de ver la televisión unos 2-3 meses y vas a ver cómo va a cambiar toda la perspectiva de tu vida y de la vida del país inclusive. Mira, ¿qué crees que va a pasar si tú dejas de ver la tele? Las noticias, por ejemplo. Nada feliz. ¿Por qué? Porque ahí le da puro miedo y cosas tristes. O sea, no vas a estar enterado de que Donald Trump no sé qué la presidente, no vas a estar enterado de que fulano se fue, no vas a estar enterado. Mira, si tú vas a hacer algo por eso, espérate. Pero si no vas a hacer nada para eso, ¿de qué te sirve beberlo? No es para angustiar. Sí, listo. Ya vas a haber encontrado los ¿sí? ¿De qué me sirve? Si yo no voy a hacer nada por eso, estoy gastando energía que podría hacer en otra cosa. ¿Sí? Y ve las noticias y luego está con el teléfono. ¿Cómo está? No sé qué tal, y se enferma. Trastornos psicosomáticos. Así es. El miedo crea consumismo. No es el tema de hoy, pero el miedo crea consumismo. Entre un país más miedo tenga, más consume. Sí, de repente yo voy o con mi esposa o con el grupo al Oxxo y de repente, ay, comprar algo al Oxxo, ¿no? Y de repente, ¿qué compro? No, pues nada. Así como que, y la gente normalmente va al Oxxo no porque necesite algo, sino porque se le cruza, ¿no? Algo, ¿sí? O por tradición. Otra cosa importante para entender sobre el lenguaje corporal que vamos a ver también el día de hoy es que nuestro cerebro tiene algo diferente a una computadora. El cerebro puede pensar. ¿Sí? Hasta el momento, una máquina no puede pensar. Procesa órdenes. Pero como tal, si tú le das tecla, o sea, la computadora no piensa por sí solo, responde un comando. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros somos más complicados. Nosotros, al momento en que pensamos, percibimos. La percepción, para mí, yo le llamo que es un regalo. Es un regalo que Dios nos hizo impresionante, la percepción. ¿Sabes por qué? Porque si yo lo decido, para mí algo muy negativo puede ser muy positivo. A lo mejor lo que a ti te da mucho miedo, a mí me es muy sencillo. O a lo mejor lo que a ti te es muy sencillo, a mí me da mucho miedo. Todo es cuestión de percepción. ¿Cómo manejo yo el pensamiento? Esas percepciones me dan interpretaciones. Es muy diferente. Una computadora decodifica. Nosotros interpretamos. ¿Qué es decodificar? Tal cual como está la situación, la pasa. ¿Sí? Tal cual. O sea, tú vas a abrir una imagen, si la computadora interpretara, haz de cuenta que te tomaron una foto de tus 15 años y la máquina interpreta y dice, no quiero hoy que sea 15 años, yo quiero que sea 23, ¿no? O para mí que era la boda, ¿no? Y te va a poner otra cosa. Nosotros sí hacemos eso. ¿Sí o no? Nosotros vamos a una reunión a lo mejor y de repente le preguntas a uno, oye, ¿cómo estuvo la fiesta? Y él nos dice, no, estuvo bien jodida, pinche fiesta, bien naca. Y luego le preguntas a él, oye, ¿cómo estuvo la fiesta? Y fue la misma fiesta. Y él dice, no, estuvo divertidísima, estuve baile y baile, conocí un montón de gente. ¿Qué crees que pasó con los dos? Pensaron cosas diferentes. Sucedió lo mismo, pero percibieron e interpretaron totalmente, de manera muy diferente, la misma circunstancia. Esa es la parte compleja del cerebro. Inclusive, si yo digo una palabra que es conocida para todos, cada cerebro lo va a interpretar de manera diferente. Voy a poner un ejemplo. Voy a decir una palabra y se imaginan inmediatamente esa palabra. Árbol. ¿Qué tipo de árbol te imaginaste? Grande, frondoso. ¿Usted? Grande, frondoso, Bueno, con fruta. con fruta.
Un pino, roble, así frondoso, grande, ¿sí? Ok. De naranja. ¿Se fijan cómo, aunque fue la misma palabra, hubo interpretaciones diferentes? Ahora imagínate si les digo palabras que no conocemos, como por ejemplo una palabra chilena, fome. ¿Qué te imaginas que es fome? ¿Qué imagen te viene? Porque aunque no lo conozcas, tu cerebro va a interpretar algo. ¿Qué te vino a la mente? Un queso, una caja, una figura, ¿alguien le vino algo diferente? Fome, piedra, una empresa, fumar, marca, fome, comer. No, eso le vino, perdón. Y si yo te lo si yo los contextualizo diferente y les digo, oigan, fíjense, esa película no me gustó nada, estuvo muy sin chiste, muy sí. O cuando dices, por ejemplo, no te preocupes, era muy fome, como que no tenía importancia. ¿Sí? Pero fíjate como una palabra, aunque no la conozcas, te genera una interpretación. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no la conoces? Y la ves por primera vez, tu cerebro hace esto mismo. Pero hace un juicio. Exactamente, así es, totalmente. ¿Sí? Y esto se hace por un sistema de predicción. Voy a explicar por qué. Nosotros, por sobrevivencia, necesitamos que nuestro cerebro genere predicciones por patrones que tenemos anteriores. Si yo no supiera que, por ejemplo, con una experiencia anterior, que si me acerco al fuego y le pongo una mano, ¿qué va a suceder? ¿Seguros? Seguro, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Así con las ampollas. ¿Te acuerdas del niño que te generaron una ampolla? Yo me acuerdo. Sabroso, ¿no? Entonces ya no se te olvida. Entonces tu cerebro registra eso y para la siguiente quiere predecir que va a suceder eso. Entonces no es necesario ir y otra vez ver si te vas a quemar o no. ¿Sí? ¿Qué sucede? Mira, a nivel subconsciente, yo veo una persona y se parece a mi papá. Entonces mi cerebro, por predicción, va a tratar de asociarlo de manera subconsciente con mi papá. Entonces, si mi papá me cae súper bien, ¿qué es lo más probable que mi subconsciente interprete de esa persona? Súper agradable, de nomás de verlo. Y ya como le voy a hablar, hola, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo está? Nada más porque se parece a mi papá. Y si se pareciera a mi novia, la que me engañó y la que me puso el cuerno y todo, la señora, ¿qué hago, no? La veo, ¿qué me ves? ¿Es muy bonita mía o qué? Y ya desde la entrada, ¿ves qué sucede? Que muchas veces, oye, ¿cómo te pareció mi amiga? Pues, como que, pero tú no te das cuenta, no sé si me explico. Pero no te hizo nada, mira, es bien buena onda, están muy bonitas, le gustas. Sí, pero es que algo de la persona como que no sé qué. Pero a veces es un gesto. De hecho, más adelante les voy a hablar de esto que vamos a hacer hasta una práctica. Hay un estudio a nivel subconsciente de la primera impresión. Una persona de recursos humanos, ¿sabes cuánto tiempo se tarda para que su subconsciente tome la decisión de si te contrata o no? ¿Cuánto crees? Entre 4, máximo 6 segundos. Para que su subconsciente te diga sí o no. ¿Y sabes por qué también pasa eso? Porque los de recursos humanos tienen así de currículums. Entonces se dan el lujo de que cualquier cosita que no le guste, va. Porque hay muchas opciones. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Imagínate, ¿puedes ponerte el por favor un momentito?
¿Le vas a quitar la ropa, por favor? Imagínense que eres el de recursos humanos, fíjate bien, ¿sí? Y yo llego así. ¿Qué te dice tu subconsciente? Aunque es muy inseguro, ¿no? ¿Te gustaría tener en tu equipo de trabajo? Otra. No, pero así, tu subconsciente, ¿sí? Tu subconsciente, así. Sí. Hola, ¿cómo está? Vengo por el trabajo, ¿cómo está usted? Bien, hola. ¿Sabes? Pero, ¿lo viste normal? ¿Es normal que una persona llegue tan efusiva por primera vez? Mira, les voy a decir una ley. Yo le dicen mucho, pero es una ley. En serio, yo la he comprobado. El que pronto te alaba, pronto te traiciona. Y luego lo empezaron todos a pensar. ¿Quién me ha alabado? Porque no es normal. De hecho, lo exagerado oculta algo. También en el lenguaje corporal. Siempre. Hoy estaba leyendo un artículo que decía, los hombres son más atractivos cuando son genuinos, que no es el típico que está alabando en todo momento, o que no está, por ejemplo, mostrando lo material, y eran más atractivos los que son naturales, los que a lo mejor no tienen la mejor postura, pero sabes que así es él. Igual pasa en las entrevistas de recursos humanos. Miren, recuerden, y si no lo recuerdan, pregúntenle a sus papás. Y casi en un 99% no me voy a equivocar. Y pregúntenle a sus papás, oye, mamá, a su mamá, no al papá, porque el papá ni se acaba de la pregunta. Y le pregunten, no hay mental, ¿sí? Les pregúntenle a la mamá, mamá. Y eso también es científico, tiene una explicación de por qué la mujer se acuerda de más cosas. ¿Sí? Es algo adaptativo, ¿no? Entonces, ve y pregúntale a tu mamá, mamá, ¿cómo se conocieron ustedes? Y muy probablemente te va a decir algo muy similar a esto. Mira, tu papá me caía gordo, no me gustaba, pero andaba como cuchillito de palo. Era más terco que una mula. ¿Sí? Máster, ahí estaba, hasta que lo logró. Y muy probablemente, es más, mi mamá me dice, hasta era el más feo de mis pretendientes, porque mi mamá estaba muy bonito. Todavía, está muy bonito. Y tenía 7, 8, y mi papá era el peor. Por eso salía así. Ahora papá me está diciendo por acá. No es cierto, lo he escuchado. Pero ¿por qué? Quizá algo más genuino. ¿Sí me explico? Lo más probable es que sea eso. Entonces, tú te enamorarías de alguien, por ejemplo, imagínate tú que llegas hacia la disco y te ves desde lejos. Porque yo hasta tengo amigos que ensayan el parado. Así, ¿cómo me veo? ¿Sí? Entonces llega así. Hola, chiquita, ¿cómo estás? ¿Qué te dice eso? A ver, las mujeres, ¿realmente se les enamora eso? Entonces, hombres, ni inviertan tiempo en eso. Sí, en serio, no sirve de nada. Como la película de Hitch, es un ciclo natural. Exactamente. Porque yo pienso que eso que estás diciendo, o sea, ahí demuestra que te flexibilidad en los jóvenes. Porque ahorita los jóvenes funciona así, digo, no puede ser, ¿cómo si es así? Bueno, funciona. Fíjate bien. Bueno, ahí nada más voy a hacer una anotación. ¿Realmente funciona? O sea, fíjate bien. Yo pienso que funciona porque ya no me debería estar en la colonia. Pero un ratito de ella. Ah, por eso, realmente funciona. Estoy hablando yo de un matrimonio. O sea, de enamorarte. ¿Realmente funciona? No, una cosa es que sea una moda ciertas cosas y otra cosa es que sea real. O sea, estamos hablando para el cerebro. ¿Sí? Es decir, imagínate que una chava tú la ves y es la de tus sueños, así, tal cual como te la imaginaste. Y llega la chava, se te acerca y te dice, me quiero casar contigo, vámonos. Y vas y vas. Sí, ¿te casarías con ella? ¿Por qué? Ah, bueno,
personas se le No, te lo aseguro que lo más probable en un 99, así seas como seas. Es más, los machistas, mujeriegos y todo, las esposas no quieren una así. ¿Sí o no? A eso es a lo que me refiero. Pues sí, son personas muy inestables, ¿no? Mentalmente. Ujú. Precisamente, pues no adoptas actitudes para pasar tu vida entera. Exactamente. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de esta parte del cerebro, ¿no? De cómo funciona para el cerebro. El cerebro funciona por patrones. ¿Qué es un patrón? Esto que estamos viendo de fondo es como si fueran patrones. Si yo voy siguiendo, ¿sí? Azul, aquí, tal, negro, tal, voy a ver que se van repitiendo ciertas cosas. En nuestra vida pasa algo muy similar. Y esto tiene una misión adaptativa. Pero cuando yo me enfoco en patrones, también mi cerebro empieza a dejar de ver lo que está fuera del patrón. No sé si me explico, ¿sí? Un ejemplo, si hay personas que les hacía a su mamá los frijoles de una manera y lo combinaban con una cosa. Entonces se casan y de repente la mujer los hace diferentes. Entonces, ¿qué sucede? No, ¿quieres invocar a la demonio? Es que tú no los haces como mi mamá. El cerebro prefiere lo conocido, aunque lo conocido lo dañe. Fíjate lo que te estoy diciendo. El cerebro prefiere lo conocido, aunque lo conocido lo dañe. Y esto es porque el cerebro le gusta ahorrar energía. Exactamente. ¿Sí? Le gusta ahorrar energía. En estos momentos tú estás gastando 5 veces más energía que si estuvieras en tu casa viendo la televisión. ¿Sí? Entonces mucha gente quizá le dijeron, oye, vamos a Punto México, esta conferencia, tal cosa. Y como el cerebro busca ahorrar energía, si tú le haces caso al cerebro, ¿qué dice el cerebro? Quédate aquí, luego el tráfico que hay ahorita, ya va a ser Navidad, y miles de cosas y pretextos. Porque el cerebro racional tiene la función de ahorrar energía, de justificarlos para ahorrar energía. Entonces, los patrones son, cada momento de tu vida es un patrón de predicción de lo que pasará después. Todo lo que tú interpretas del lenguaje corporal